Hola, 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 Reverquest maníacos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Reverquest VR, tu canal de realidad virtual aumentada y mixta. Bien, vamos a ir hoy con ese vídeo tan cacareado en ese sentido por mí, en el sentido de que, bueno, a mi juicio y bajo mi experiencia, Streaming Assistant nos da un rendimiento superior a Virtual Desktop. No es que haya mucha diferencia, pero sí nos da un rendimiento superior. Y en este vídeo, igual que hemos hecho con Virtual Desktop, os voy a mostrar cómo configurar Streaming Assistant de la forma correcta, o al menos según yo he podido ir configurando, etcétera, etcétera, para que obtengáis el mejor rendimiento posible. Y además, bueno, pues ya tengáis la forma de elegir ya cada uno el formato que os vaya mejor, el Virtual Desktop o Streaming Assistant. A mi juicio, Streaming Assistant, como digo, va mejor, va todo más fluido y además conseguimos una nitidez que era uno de los grandes problemas que se le ponían a esta aplicación Streaming Assistant, una nitidez prácticamente idéntica a la de Virtual Desktop, sino un poquito superior. Hay que decir, antes de empezar, tengo que comentaros un problema que me he encontrado y que antes de que levante a lo mejor suspicacias por parte de vosotros, los usuarios, etcétera, etcétera, lo quiero explicar antes de empezar con todo el proceso. El tema está en que ahora veréis en el vídeo en el cual empecé a hacer las pruebas con Half-Life Alyx, igual que hicimos con Virtual Desktop, veréis que el juego no va tan fluido como a mí me gustaría, porque realmente no es, desgraciadamente, lo que os voy a mostrar no es una muestra fidedigna de lo que realmente se consigue con Streaming Assistant, sino que veréis que el juego, digamos que el rendimiento la mayoría del tiempo es muy semejante a Virtual Desktop, la nitidez es bastante buena, pero no es lo que yo os he estado transmitiendo en otras ocasiones de ese mejor rendimiento sobre Virtual Desktop, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué ha ocurrido esto? Veréis incluso en un momento dado que hay dos parámetros concretos de las estadísticas que yo os pongo que se disparan. Y esto la suerte es que he podido detectar por qué ocurría. Esto ocurría porque al poner la aplicación que tiene el visor Pico 4 para grabar, ponerlo a grabar para poder grabaros el vídeo como es lógico, y usar Streaming Assistant a la vez, parece ser que esa aplicación de grabación o el uso de las dos aplicaciones a la vez provocaba unas interferencias o algún tipo de problema entre ellas y provocaba una caída de rendimiento en lo que es el Streaming Assistant, en lo que estábamos jugando en PSVR, en este caso a Half-Life Alyx. Por eso vais a detectar que el juego vais a decir, pues tampoco lo veo tan fluido como para todo lo que tú has dicho anteriormente en otros vídeos y en otros lugares, etcétera, etcétera. Lo veo más o menos como Virtual Desktop, incluso algún tironcillo he visto por ahí que no lo veía en Virtual Desktop. Bien, es muy posible, pero os quiero explicar que quede muy claro que esto se debe a esta cuestión. En el momento que quité la grabación y probé, porque claro, quería confirmar que era por esto, también en algún momento vais a ver en el vídeo bueno, pues mi sorpresa ante este rendimiento que no me esperaba y cómo intento un poco adivinar por qué pudiera estar sucediendo eso, y finalmente una de las causas fue lo de estar grabando a la vez que usaba Streaming Assistant. Finalmente, cuando terminé de grabar, volví a jugar a Half-Life Alyx sin estar grabando el vídeo, etcétera, etcétera, y ya iba totalmente fluido y totalmente como debía ir, y también con una nitidez muy buena. Por tanto, lo que os quiero decir con esto es que si bien mantengo que Streaming Assistant nos da en general un rendimiento, puede haber un ordenador concreto, un equipo concreto o dos, que a lo mejor Virtual Desktop le vaya mejor. Yo eso no lo discuto. Pero a mí, yo de hecho, a día de hoy, excepto para juegos de Oculus Rift, que uso Virtual Desktop porque no tengo opción en lo que es Streaming Assistant, pero para todo lo de SteamVR, etcétera, etcétera, utilizo Streaming Assistant. Precisamente por este rendimiento que me da.
Entiendo que pueda haber dudas al yo no haber podido demostrar en el vídeo, sobre todo en las pruebas, el hecho de que vaya correctamente. Pero también quiero dejar muy claro cuál es el motivo y de hecho ya lo he notificado a mi contacto en Pico para que se pongan a ello a corregir este error porque es un error grave en cierta manera que no podamos grabar realmente lo bien que va Streaming Assistant porque hay esta interferencia, esta incompatibilidad entre ambas aplicaciones o lo que sea. Yo técnicamente no sé lo que será, pero sí sé y he podido comprobar que quitando la grabación ya iba el juego perfectamente, iba todo perfecto. Con lo cual no puedo asumir, a pesar de que no lo pueda demostrar en este vídeo en lo que son las pruebas, tengo que asumir que todo lo que os voy a explicar, porque si os voy a explicar cómo se configura Streaming Assistant para conseguir el rendimiento que yo alcanzo, no puedo asumir que sea falso ni que no funcione. Lo que puedo asumir es que hay una incompatibilidad y que la he podido demostrar entre el programa de grabación del visor Pico 4 y el programa Streaming Assistant y por ello se produce una caída de rendimiento en Streaming Assistant. Dicho esto, también puede haber personas que digan, ah, pues entonces Virtual Desktop a lo mejor no te daba tanto rendimiento por esta circunstancia. No, no es así porque en Virtual Desktop ya sabemos que entre otras cosas es una aplicación que lleva más de 2 años, 3 o 4 desarrollándose, con lo cual en este sentido no me ha provocado ninguna interferencia. Y Streaming Assistant pues es un programa que prácticamente lleva desde octubre y necesita todavía ser pulido de muchas maneras posibles primero para que se pueda usar de forma más sencilla y también para que tengamos un rendimiento más estable. Y además, por comprobarlo, hice pruebas nuevamente con Virtual Desktop, haciendo la grabación con el visor sin hacerla y el rendimiento era exactamente el mismo. No variaba, en este caso no había esos valores que ya os señalaré en el vídeo que vais a ver a continuación, esos valores tan cambiantes y tan que vamos, están indicando claramente que está habiendo una caída de rendimiento y que por suerte he podido detectar que es por este programa de grabación. Pero quiero dejar claro también para aquellos que se lo pregunten que en Virtual Desktop no ocurre esto. En Virtual Desktop se puede grabar y no hay caída de rendimiento. El rendimiento grabando o sin grabar es el mismo. Sin embargo, en Streaming Assistant sí debe haber una incompatibilidad o debe pasar algo entre las dos aplicaciones que hace que Streaming Assistant baje de rendimiento pues lo justo para que pues podamos decir que son semejantes a Virtual Desktop. Incluso en algunos momentos puede aparentar ser peor que Virtual Desktop. Pero ya tenéis que hacer, como yo suelo decir a veces, un acto de fe, creer en mí. Si habéis creído en otros vídeos que he hecho, que creo que más o menos ha cumplido todo lo que os he comunicado, pues en este caso tendréis que, el que quiera lógicamente, yo no voy a obligar a nadie a que haga la configuración que yo estoy dando, ni a que me crea en que el Streaming Assistant es mejor o peor que Virtual Desktop. Ahí está vuestra experiencia una vez que yo cuelgue los vídeos y elijáis el que más os guste, el que mejor rendimiento os dé a cada uno. Y, bueno, pues en definitiva, esto es una incidencia que ha surgido sobre la marcha que yo no me esperaba y que, bueno, pues sí he querido dejar claro desde el principio del vídeo qué circunstancias había dado para evitar, ya os digo, suspicacias o cualquier otra cuestión. También podía haber cogido y no haber mostrado ninguna prueba y haberlo dejado ahí un poco en el aire, pero no es mi estilo. Yo doy las pruebas tal como se dieron, pero también las explicaciones que he podido encontrar a esta situación, que no echan por tierra todo lo que os voy a explicar a continuación y que cada uno de vosotros y vosotras podréis probar en vuestros ordenadores y comprobar efectivamente si es así o no. Si da un rendimiento como el que yo os he ido diciendo durante muchos días o no lo da. Eso va a depender de los equipos de cada uno y también, pues lógicamente, de seguir las instrucciones correctamente, etc. Y si no os da el rendimiento adecuado o el que esperabais, pues siempre podéis usar Virtual Desktop sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Pues dicho todo esto, voy a daros una pequeña introducción a Streaming Assistant y bueno, pasamos con los vídeos donde os voy a explicar tanto en el ordenador, igual que hice con Virtual Desktop, como en el visor, el rendimiento, cómo configurarlo, etcétera, etcétera, y con esta salvedad
que acabo de explicaros con detalle de esta incidencia que me he encontrado y que, como repito, ya se la he comunicado a mi contacto en Pico para que intenten arreglarlo, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a la introducción, bueno, pues Streaming Assistant, como ya he nombrado en muchas ocasiones, es un programa, igual que Virtual Desktop, que nos permite conectar nuestro visor Pico 4 con nuestro ordenador para jugar a juegos de PC, de SteamVR, etcétera, etcétera. Este programa es el nativo, digamos así, de Pico 4 y, como yo he dicho en muchas ocasiones, bajo mi punto de vista y en mis pruebas que he hecho y en mi experiencia, da mejor rendimiento y mejor, bueno, mejor no, pero una nitidez muy semejante a la nitidez que nos da, que era uno de los problemas que tenían muchos usuarios con este Streaming Assistant. Da una nitidez muy semejante a la que nos da Virtual Desktop. Lógicamente, vuelvo a repetir, con la salvedad que ya os he comentado al principio. Bien, dicho esto, bueno, para conseguir un buen rendimiento en este Streaming Assistant no es, entre comillas, tan fácil de configurar como sería el tema de Virtual Desktop, pero yo os voy a explicar todo y además os voy a facilitar mucho la labor, ya lo veréis a lo largo del vídeo. Algo que no comenté con Virtual Desktop son varias cuestiones a tener en cuenta para tener una buena experiencia de streaming. Esto es equiparable tanto a Virtual Desktop como a Adobe Streaming Assistant, y son las siguientes recomendaciones. Por un lado, el que limpiéis las lentes antes de empezar. Es algo que parece una tontería, que parece una estupidez, pero es tan fácil como coger una galletita de gafas como estas y limpiar el visor. Aquí lo tengo yo, el mío. Limpiar el visor haciendo círculos, a ver que se vea, haciendo círculos así en la lente, alrededor de toda la lente, la otra lente lo mismo, y de esa manera aunque parezca una tontería, vamos a mejorar la nitidez que vamos a notar en el visor. Yo eso lo hago cada vez que voy a empezar una sesión, lo limpio. Otra recomendación es reiniciar el ordenador, ya os lo he comentado en alguna ocasión. Si estáis trabajando con el ordenador continuamente y de repente os da por jugar a VR y no habéis reiniciado, la memoria, todo el procesador, etcétera, estará recargado con todas las actividades y tareas que habéis estado haciendo y no va a rendir el ordenador igual en VR. Por eso yo siempre recomiendo reiniciar el ordenador antes de empezar una sesión de VR. Por otro lado, también no situarnos muy lejos del router principal, es decir, del que hemos situado como punto de acceso, que es mi recomendación. Pues no nos situemos muy lejos, porque cuanto más nos alejemos del router, peor conexión tenemos y podemos tener cortes, etcétera, etcétera, en la conexión y a la hora de jugar, y los mareos y todas esas cosas. Por otro lado, se recomienda un router Wi-Fi 6 y configurarlo como punto de acceso. Esto lo he comentado ya en varias ocasiones. Intentaré a ver cómo lo hago, un tutorial para que sepáis cómo poner un router en punto de acceso. Y bueno, pues tener un router Wi-Fi 6, yo ya he recomendado en varias ocasiones el AX1800 o el AX3600 de Xiaomi. Pues con eso, poniéndolo como punto de acceso conectado a vuestro router de la compañía, pues vamos a mejorar mucho la conexión, porque además vamos a dejar ese nuevo router para el solo uso del visor, y esto va a hacer que no tengamos interferencias de otros aparatos de casa, etcétera, etcétera. Bien, y yo creo que más o menos estas son las recomendaciones principales. Ya os comenté en su momento también una cuestión sobre Virtual Desktop, y es que creo que fue en las noticias de ayer, no recuerdo bien, es el hecho de que Guy Gadding comentó en un momento dado, que en algún artículo lo he visto, etcétera, que a día de hoy, cuando ponemos Virtual Desktop en Pico 4, lo que está detectando realmente las Pico 4 o el Virtual Desktop está siendo detectado Pico 4 como unas MetaQuest 2. Por eso, bueno, pues yo ya os comentaba que puede ser que esto lo hiciera para poder trasvasar rápidamente su aplicación Virtual Desktop a Pico 4, pero claro, esto en cierta manera ignora ciertas características
o no están totalmente optimizadas ciertas características de Pico 4 que MetaQuest 2 pues son diferentes o ni siquiera las tiene. Por tanto, es lógico pensar que pueda tener un pequeño, no mucho, pero a lo mejor una pequeña falta de optimización para las Pico 4 a día de hoy el Virtual Desktop, y que por eso a lo mejor de algún problemita de rendimiento, como ya vimos en el vídeo de Virtual Desktop. Bueno, pues puede ser una razón, como estoy diciendo, una razón más para que Virtual Desktop, o para que en este caso Streaming Assistant, supere un poco a Virtual Desktop. Vuelvo a repetir, Virtual Desktop funciona muy bien, pero creo yo que por el hecho de usar el sistema nativo de Pico 4, el autorate propio del Pico 4, etcétera, etcétera, por parte de Streaming Assistant, hace que esté mucho más pulido. Y esto no quiero decir que sea efectivo al 100% en todos los juegos. Yo en todos los juegos que lo he probado a mí me ha ido perfectamente y no ha habido ningún tipo de problema. Lógicamente no lo he podido probar con todos los juegos existentes, pero he probado con juegos exigentes y a mí me ha ido bien. Solo quería reseñar esto una vez más como un motivo, una posible causa que es arreglable por parte de Guy Gaddin si se pone a ello, el hecho de que Virtual Desktop no detecte las Pico 4 como unas Quest 2, sino que la detecte realmente como unas Pico 4. En ese momento probablemente se igualen las fuerzas entre Streaming Assistant y Virtual Desktop. Bien, y dicho todo esto, ya no me queda más que dar paso a los vídeos en los cuales os voy a explicar por un lado en el ordenador cómo configurar todo lo relacionado con Streaming Assistant precisamente en el ordenador, y por otro lado en el otro vídeo os explicaré una pequeña configuración que hay que hacer en lo que es el visor, más que en el visor en SteamVR, y también veremos esas pruebas que ya os he comentado. No van a tener el rendimiento que yo me esperaba, ahí veréis mi sorpresa ante esta situación, y también el poder haber investigado esto con suficiente rapidez y haber detectado que es al poner la grabación de los juegos en SteamVR al mismo tiempo que usamos Streaming Assistant, ya os digo, hay algún tipo de incompatibilidad, etcétera, y provoca que el rendimiento de Streaming Assistant baje un poquito. No es que baje mucho, pero baja lo suficiente para que no se denote en los vídeos que os voy a compartir esa mejora que yo tanto he dicho que tiene Streaming Assistant respecto a Virtual Desktop. En todo caso, yo puedo certificar, siempre que creáis en mi palabra, que una vez que dejamos de grabar el tema el vídeo que os estaba preparando y reinicio SteamVR, en ese momento ya todo va bien. Bueno, o sea, reinicio SteamVR me refiero a que lo apago y lo vuelvo a encender, y en ese momento ya todo va fluido y todo va como debe ir. Por tanto, en este caso el vídeo que os voy a mostrar os lo muestro precisamente para que veáis esa situación que se me dio, y también poder daros la explicación correspondiente. Bien, pues sin más vamos con esos vídeos en los cuales se desarrolla todo este tema de Streaming Assistant, y al final volveremos con unas conclusiones que, a pesar de este fallo que he comentado, esta circunstancia, esta incidencia que se me dio durante el proceso, voy a mantener pues tanto las ventajas como los inconvenientes que tiene Streaming Assistant en este sentido respecto a Virtual Desktop en mi experiencia. Bien, dentro vídeo, Reverquest maníacos. Hola Reverquest maníacos, pues ya estamos aquí con el vídeo deseado, después de haberos comentado un poco la introducción, pues para qué sirve este programa, bueno, las principales cosas que tenéis que hacer antes de iniciar la sesión, tanto en Streaming Assistant como en Virtual Desktop. Es válido para ambos casos. Y como hicimos también para Virtual Desktop, pues al final sacaremos unas conclusiones, ventajas e inconvenientes de Streaming Assistant respecto a Virtual Desktop. Bien, lo primero que vamos a hacer es instalar el Streaming Assistant, como no podía ser de otra forma. Lo que tenemos que hacer, nos vamos a nuestro navegador, el que usemos, nos vamos a esta página. Ojo, importante, a esta página, porque hay otra página donde se baja un programa Picolink que no es el correcto para Pico 4. Os tenéis que ir a esta página, aquí tenéis el link www.picoxr.com/es/software/pico-link.
Aquí nos aparecerá esta página que estáis viendo, aquí pone Pico conectada, etcétera, etcétera, y un poquito más abajo tenemos que elegir el dispositivo. Nosotros elegimos Pico 4 porque no tenemos las Pico Neo 3 Link, etcétera, o bueno, si tenéis las Pico Neo 3 Link, pues elegiríais Pico Neo 3 Link, aunque las configuraciones que yo voy a dar las recomiendo más para Pico 4. Le dais a Pico 4 y le dais aquí a descargar. Aquí nos pone la última versión, que es del 12 de octubre de 2022, ya a ver si lo actualizan, que ya es hora, y la versión a 9.1.0.1, a pesar de que hace tiempo de que no se ha actualizado lo que es el Streaming Assistant, vamos a ver que nos va a dar un buen resultado. Bien, le damos a descargar y ahí se está descargando, aquí lo veis en esta esquinita. Vamos descargando, sigue descargando aquí. Ya lo tenemos. A ver si termina. Ahora nos sale el simbolito aquí de Streaming Assistant. Y ya pues aquí podemos cerrar. Y nos iríamos a nuestra carpeta de descargas, que será donde se habrá descargado. Aquí lo tenemos. Y ahora, como siempre, es instalarlo como lo hemos hecho siempre. Yo no lo voy a instalar. Cuando le deis a doble clic, como estoy haciendo yo ahora mismo, os dirá que permitáis que la aplicación haga cambios en el dispositivo. Le dais a que sí. Yo no le voy a dar porque ya lo tengo instalado. Y una vez que le dais a que sí, pues se os instalará como igual que pasaba con Virtual Desktop. No tiene más misterio. Una vez hecho eso, vamos a ver cómo configurar lo que es la aplicación de Streaming Assistant. En este sentido, Streaming Assistant, como vamos a ver, no nos va a dar la opción que sí daba Virtual Desktop de iniciarlo cuando se reinicie el ordenador, que ya os dije que lo mejor es que lo uséis, que lo iniciéis en el momento que lo vayáis a usar, para que tengáis un parámetro networking de aquellos 4 que hablábamos tanto en Virtual Desktop como también en el vídeo introductorio. Pues el parámetro networking os va a dar muy buenos resultados si lo ejecutáis tanto Virtual Desktop como Streaming Assistant en el momento en que lo vayáis a utilizar. Es el caso ahora mismo. Pues vamos a buscar, aquí lo tengo yo en Streaming Assistant, le damos un doble clic, le damos a que sí y ya lo tenemos aquí. Nos da la opción de ir por Wi-Fi o de ir a través de cable. Yo la configuración que voy a dar es con Wi-Fi. Todo lo que voy a dar es con Wi-Fi porque es mi conexión ideal bajo mi punto de vista. Y bueno, pues yo creo que vamos a conseguir una gran calidad a pesar de ir en formato standalone. Y yo creo que es, bueno, pues ya lo dije en su momento, la forma en que yo lo voy os voy a dar las configuraciones. Lógicamente se puede usar también con cable sin ningún tipo de problema. También he hecho yo alguna prueba y funciona. Ya lo que nos puedo asegurar es que los parámetros que voy a dar, etcétera, etcétera, funcionen igualmente con USB, con cable, aunque debería, pero no lo puedo asegurar porque yo no lo he probado. Aquí podéis marcar, recordar mi elección. Si lo dejáis marcado, cuando digamos Wi-Fi siempre se va a conectar por Wi-Fi. Yo lo dejo siempre desconectado por si quiero hacer pruebas con USB o lo que sea. Si no, ya siempre se va a conectar directamente con Wi-Fi. Ahora, ¿dónde configuramos Streaming Assistant? Pues nos tenemos que ir. Aquí tenemos para descargar nuevas versiones. Si le damos, nos dirá que el software está actualizado y no hay nada que cargar. Aquí tenemos una ayuda que no le voy a dar porque se nos iría a la página web y nos abriría la ayuda, que no nos es necesario ahora mismo. Y en esta especie de tuerquecita hexagonal, pues le vamos a dar y vamos a ver las opciones. Aquí normalmente cuando instaláis el programa os va a salir en la opción suave. Yo os aconsejo que lo pongáis en HD para tener la máxima calidad. En cuanto a la frecuencia de actualización, sería 72 o 90. Yo lo tengo marcado en 90. En 72 puede ser que en equipos poco potentes o con gráficas de no tanta potencia pues os vaya mejor en 72 que en 90, pero yo, según las pruebas que he hecho en la 3080 y en la 2070 Super, me va bien con 90 Hz. Modo del mando yo lo he dejado en estándar, siempre lo he dejado en estándar, no he probado el modo compatibilidad,
pero en estándar a mí me han funcionado perfectamente sin ningún problema. En cuanto a encender el micrófono, bueno, yo como grabo a través del visor y demás para haceros los vídeos y demás, pues lo tengo activado, pero no haría falta que lo tuvieseis activado. Le damos hacia abajo, tenemos la latencia de audio, que yo la he dejado tal como viene por defecto, 30 milisegundos, la interpolación de de fotogramas, que esto es lo que sería el ASW famoso, el estabilizador de frames, pero este es el propio de las Pico 4, ¿de acuerdo? Que le llaman interpolación de fotogramas o auto-rate. Y lo tenemos que tener activado. Si lo tenéis desactivado, lo activáis. En cuanto al idioma español y la versión del software, pues aquí nos dice que es la última, la 9.1.0.1. Una vez que lo hemos configurado así, le damos a guardar aquí arriba y ya lo tendríamos. ¿Qué hacemos a continuación? Pues ahora viene, digamos así, una de las madres del cordero. Cerramos aquí, salimos de la aplicación y nos vamos a abrir una nueva carpeta en nuestro ordenador, ya tengáis Windows 10, 11 o el que tengáis, y nos vamos al disco duro principal, C, archivos de programa, buscamos aquí Streaming Assistant, que lo tenemos aquí, nos vamos a la carpeta Driver, nos vamos a la carpeta Bin y nos vamos a la carpeta Win64 y vamos a buscar este fichero .ini, el famoso fichero .ini, rvrplugin.ini. Aquí está la madre del cordero, como se suele decir, o una de las grandes madres del cordero para obtener un buen rendimiento en lo que es Streaming Assistant en vuestras Pico 4. ¿Qué ocurre? Que si nosotros intentamos modificarlo en esta carpeta, no vamos a poder. No, nos va a decir, vamos a cambiar las cosas, algunos parámetros que ahora os voy a enseñar, pero nos va a decir que no se puede grabar, no nos va a dejar guardarlo. Por tanto, lo que tenemos que hacer es, en caso de que queráis experimentar y demás, darle al botón derecho sobre el fichero, copiarlo, o darle a copiar, y os vais al escritorio y lo pegáis. Yo no lo voy a pegar porque ya tengo aquí uno preparado con el que os voy a enseñar cómo configurarlo, pero si le dais a pegar, pues lo trasladaréis al escritorio. Una vez en el escritorio haríamos las modificaciones pertinentes, que ahora os voy a comentar, y imaginaros que ya lo hemos hecho, cogemos el fichero, lo volvemos a copiar y en esta misma carpeta, botón derecho y lo pegamos. Os dirá que va a sobreescribir un fichero que ya existe, le dais que sí y punto. Ahora lo vamos a ver. Bien, esta carpeta, como la vamos a necesitar ahora, la vamos a dejar aquí a un lado. Vamos a entrar con un doble clic en rvrplugin.ini. Si no se os abriera, lo podéis abrir con el bloc de notas, diciendo, le dais botón derecho, abrir con, y le dais a bloc de notas. Yo, como ya lo tengo configurado para que lo abra con el bloc de notas, dándole un doble clic, se va a abrir. Le doy y aquí lo tenemos. Aquí tenemos, como digo, la madre del cordero. Bueno, cosas que yo tengo aquí modificadas para que me dé un buen rendimiento. Por ejemplo, le tengo puesta la distancia interpupilar a 0,070 porque me da un mejor rendimiento, aunque parezca una tontería, me da un mejor rendimiento. La resolución tenemos la de 4K, que es 2160 por 2160, el ancho de ojo y el alto de ojo. Esta es la resolución que va a tener esta sesión por defecto, 4K. El FOV de 105, los frames por segundo 90, como hemos marcado, los 90 Hz, etc. Seguimos bajando y ahora tenemos aquí un parámetro audio que pone mode igual 1 y si bajamos un poquito más tenemos aquí un pico audio model igual a 1. ¿Por qué nombro esto? Hay personas que están teniendo problemas de que se le escucha el audio vamos a ver, en lo que es el ordenador, pero no les suena en lo que es el visor. ¿Qué ocurre? Que puede ser que estos parámetros los tenga modificados. Tenéis que tener tanto en audio, en el apartado audio, en modo igual a 1 y aquí en pico audio model igual a 1. De esta manera os saldrá el sonido y ahora veremos después cuando estemos en el visor cómo arreglar otra cosa.
pero de momento os saldrá con esta configuración que os estoy comentando, aquí mode 1 en la parte de audio y aquí en pico audio model igual a 1. Con esto lo que vamos a conseguir es que suene a través del ordenador y a través del visor a la vez. Si tenemos puesto otro número, tanto aquí como aquí, o bien va a sonar solo en el ordenador o ni siquiera va a sonar en ninguno de los dos. Por tanto, es importante que confirméis que tenéis, para esos que tenéis ese problema, que confirméis que tenéis el audio en modo 1 aquí y también en pico audio model también tenéis el número 1, igual a 1, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Importantísimo, el bitrate, el famoso bitrate, ya sabéis, el ancho del caño por el que vamos a transmitir la información, pero que a la vez, conforme más grande sea ese caño, más nos va a exigir de nuestra tarjeta gráfica, con lo cual va a ser un parámetro determinante a la hora de obtener rendimiento según la gráfica que tengamos, la tarjeta gráfica que tengamos. Yo tengo puesto esto, normalmente este número tan largo que veis aquí, es un múltiplo de lo que queremos conseguir que salga en las Pico 4 como bitrate. Por ejemplo, este que tengo yo puesto, este número tan largo ha empezado por 99 y este otro, también empezado por 99, nos va a dar 200 megas por segundo. Que por otro lado tengo que comentar que es el bitrate máximo que nos va a permitir Pico 4. ¿Y por qué? Pues muy fácil, todo aquí tiene una explicación. Porque el XR2, el procesador que lleva las Pico 4, igualmente que ocurre con las MetaQuest 2, que también sabéis que lleva un procesador XR2, tiene un límite para mantenerse estable la conexión y todas esas cosas, un límite de 200 megas por segundo. Más allá de 200 megas por segundo, y en las Pico 4 lo he podido comprobar, y también en las MetaQuest 2 con AirLink, el sistema empieza a desestabilizarse y podemos provocarnos mareos, etcétera, etcétera. Con lo cual yo lo he dejado al límite, puesto que os recuerdo que la configuración que estoy haciendo es para una RTX 3080. Por tanto, en codec, que es ese, como digo, ese ancho por donde va a pasar la información de nuestro ordenador a nuestro visor, en el caso de una RTX 3080 la podemos poner al máximo, que son 200 megas por segundo y que corresponden a esta cantidad. Por ejemplo, ¿por qué veis que aquí pongo la misma cantidad arriba y abajo? Porque si ponemos aquí arriba una cantidad y aquí abajo otra cantidad diferente, mayor o menor, el bitrate va a empezar a desestabilizarse, porque va a empezar a dar valores entre los que le pongamos nosotros. En cambio, si le ponemos arriba y abajo lo mismo, se va a mantener estable y nos va a permitir una mayor estabilidad en la experiencia y en la sesión que tengamos de VR con nuestros Pico 4. Por tanto, este parámetro es uno de los más importantes que tenemos que tocar en el punto IN, y yo ya vuelvo a repetir, lo tengo configurado para la RTX 3080 en 200 megas por segundo. Valor recomendado, por ejemplo, para RTX 3070, por ejemplo, pues yo creo que con 200 megas por segundo o un poquito menos serviría, porque también va a haber un factor determinante para que todo esto funcione, que lo veremos después, que es el super sampling que apliquemos. Pero yo creo que en cuanto a megas por segundo, y siempre que tengamos también, como he dicho en la introducción, un router lo suficientemente potente para servirnos esa cantidad de megabytes por segundo, por ejemplo los que yo he recomendado, el Xiaomi AX1800 o el Xiaomi AX3600, tanto con una 3070 como con una 3080 podremos poner 200 megas por segundo y en principio debería funcionar. En todo caso, pues si no os funcionase, una vez que ya os explique todo, pues siempre vosotros podéis manipular este valor y bajarlo un poquito para que se os estabilice el sistema, pero yo creo que sí se puede. Después, para una RTX 2070 Super, yo recomendaría una configuración que también he podido comprobar anteriormente con mi RTX 2070 Super, de 150 megas por segundo, que son como unos, creo que 75 que hay que poner aquí, 75 si no recuerdo mal, en ambos lados. Eso para 2070 y 2070 Super. Y ya, si tenemos una RTX 2060 o tarjeta inferior, GTX 1080, GTX 1070 o inferior, yo lo dejaría en 100 megas por segundo, incluso 80 megas por segundo.
para que todo quede estable. No os preocupéis por el tema de la nitidez, que ahora lo vamos a ver un poco más abajo, porque el tema de la nitidez yo he podido comprobar que incluso a diferencia de Virtual Desktop, que si le pones bitrates muy bajos pierde bastante calidad y se ve todo bastante borroso, en este caso se mantiene bastante bien la nitidez en la imagen a pesar de que bajemos los bitrates por segundo. Es una gran ventaja que tiene Streaming Assistant, a mi juicio, sobre Virtual Desktop. Virtual Desktop, cuando le bajamos el bitrate, suele bajar bastante la calidad. Cuando ponemos, por ejemplo, en eso que yo llamé Super Sampling artificial, la calidad low o la calidad medium, baja bastante la calidad y se empieza a ver la imagen bastante borrosa, sobre todo a largas distancias. En cambio, en este programa, es verdad que con 80 milisegundos, con 80 megas por segundo o con 100 megas por segundo se pierde un poquito de nitidez, ya no vemos tan bien a lo lejos, pero se mantiene bastante estable a pesar de que bajemos ese bitrate. Por tanto, al final, como siempre he dicho, y en el Virtual Desktop también lo he dicho, lo que tenemos que buscar en nuestro equipo, según las características que tengamos, es la estabilidad total del sistema, que vaya lo más fluido posible y que además consigamos la mejor nitidez posible, la mejor calidad posible, pero todo equilibrado según estas recomendaciones que yo he podido más o menos probar y que deberían funcionar sin problema en las Pico 4 según estos parámetros y según las tarjetas que acabo de comentar, el router, etcétera. Bien, pues dejamos este parámetro que, como digo, es uno de los principales para obtener una buena calidad que incluso supere la experiencia de Virtual Desktop. Seguimos bajando un poquito porque ahora va a aparecer el otro parámetro imprescindible para obtener una gran calidad. Seguimos bajando, el autorate aquí lo tenéis con valor 1, quiere decir que está activado, y nos vamos al apartado, ya estamos casi al final, al apartado Picture o imagen. Aquí tenemos la segunda clave para obtener, primero para poder aplicar un super sampling en Pico 4, ya que como dije funciona de forma diferente que en Virtual Desktop. En Virtual Desktop es un super sampling, digamos así, artificial que aplica el propio programa independientemente de Steam, que se pone como por defecto, y aquí vamos a aplicar el super sampling gracias a usar lo que voy a comentar a continuación. Lo vamos a hacer directamente en Steam, lo cual va a ser, digamos así, un super sampling más nativo y un super sampling más efectivo bajo mi punto de vista. Bien, aquí podemos en esta parte de Picture veréis que tenemos Bright para poder manejar el brillo. Si queremos darle más brillo a la imagen, pues si queremos más le damos 1.20, 1.30, lo que queramos. Saturación de los colores, podemos también aumentar o disminuir según nos guste a nosotros, cosa que también hay gente que me ha comentado que en Virtual Desktop no le gustan cómo se ven los colores, etcétera, etcétera. Pues aquí lo podemos, si queréis bajar por ejemplo, el brillo, podéis poner 0,60, por ejemplo, 0,50. Si queréis subirlo porque os gusten las imágenes brillantes, pues 1,10, 1,20, lo que queráis. Lo vais comprobando y lo vais manejando, lo vais modificando. La saturación del color ocurre lo mismo para que los colores sean más chillones si queremos o menos, y el contraste pues igual. Este parámetro alfa la verdad es que no sé para qué sirve sinceramente, pero aquí está la clave, Sharper. Este parámetro Sharper, si vosotros instaláis Streaming Assistant y os vais a este fichero sin conocer lo que yo os estoy hablando ahora mismo, veréis que este parámetro no aparece. Este parámetro lo he incorporado yo a lo que es el punto .ini para el tema de la nitidez. Sharper es nitidez en inglés. Yo la tengo puesta en 1.4 porque tengo la RTX 3080. Si tuviera la RTX 2070 o 2070 Super lo pondría en 1.3 y 2060 o inferior lo pondría en 1.2. Esto nos va a dar la nitidez que junto con el super sampling nos va a dar una experiencia increíble y manteniéndonos una fluidez bastante aceptable. Por tanto, este parámetro, vuelvo a repetir, en el INI original no aparece. Esto lo he incorporado yo. Este es el gran, entre comillas, secreto que yo tenía guardado para hacer este vídeo, aparte de la configuración del bitrate, que también es muy importante. Este parámetro
leyendo mucha documentación, etcétera, lo descubrí y lo he incorporado yo, y es lo que nos va a evitar, junto a otra cuestión que vamos a ver ahora en el visor, nos va a permitir tener una nitidez semejante o incluso superior a Virtual Desktop, que es el gran pero que muchas personas le han puesto a Streaming Assistant desde que salió, que no se ve nítido, que se ve muy borroso, etcétera, etcétera, y todo se debe, como vais a comprobar, a una mala configuración y a que este parámetro, vuelvo a repetir, no viene en el INI original. Esto lo he incorporado yo. Lo he incorporado yo y lo he ajustado yo para funcionar en distintas tarjetas. Como digo, lo tengo puesto en 1.4, para RTX 3080 sería un 1.3 para RTX 2070 o 2070 Super y 1.2 para RTX 2060 o tarjetas inferiores. Incluso lo podéis, si veis que nos va totalmente bien, pues os lo podéis bajar más. Lógicamente, cuanto más bajéis, menos nítida se va a ver la imagen, y cuanto más subáis, más nítida vais a conseguir la imagen. Y hasta aquí lo que es el análisis de este INI y qué parámetros son trascendentales para tener una buena experiencia con Streaming Assistant en las Pico 4. Una vez que lo hemos modificado, hemos hecho todo lo que hemos querido y lo hemos dejado perfecto, pues cerramos. Si hubiéramos modificado algo, nos hubiera dicho si queremos grabar el fichero o no, le daríamos que sí, que lo queremos guardar, y cuando lo tenemos aquí, lo copiamos. Tenemos aquí abierta la carpeta a la que fuimos antes al principio, le damos botón derecho, lo pegamos y veis que me dice reemplazar. Lo reemplazamos y ya lo tendríamos listo para funcionar. Y pues esto es todo lo que tendríamos que hacer en el ordenador para configurar Streaming Assistant de forma óptima, al menos a día de hoy, porque yo creo que la aplicación Streaming Assistant la irán puliendo y irán poniendo más opciones, donde hemos visto aquí en la tuerquecita. En la tuerquecita pondrán más opciones para poder manejar todo esto que yo os he ayudado a configurar o que os he transmitido en el punto .ini para que se pueda hacer de forma automática. Creo yo que se hará, y si no, pues ya tenéis mi explicación y ahora vamos a ver si realmente los resultados son los que se desean o no. Añado a esto que nos vamos a ir al navegador. En el repositorio, que lo tengo aquí abierto, de ReverQuest VR, vais a tener, os voy a dejar, vamos al repositorio Pico 4, Streaming PSVR, Streaming Assistant Pico Link, entramos aquí y aquí os he dejado 3.ini totalmente configurados para tres tipos de tarjeta. Este primero para una RTX 2060 o tarjetas inferiores, GTX 1080 o 1070, este para RTX 3070 o RTX 3080 o superior, y este para RTX 2070 o RTX 2070 Super. Estos tres sería tan sencillo como, imaginaros que vosotros tenéis una RTX 3070 y tal, pues os vais a los tres puntos, lo descargáis en vuestro ordenador. Aquí sé que este fichero puede dañar, no le hagáis caso, que está perfectamente cubierto por mí, le dais a descargar. Lo que ocurre es, como es un tipo de fichero .ini, pues salta la alarma de que pueda ser un virus y demás, pero os puedo asegurar que no lo es. Por tanto, lo tendremos aquí en la carpeta, vamos a abrir una carpeta nueva, en descargas, aquí lo tenemos, y lo único que tendremos que hacer es entrar, como para renombrarlo, le quitamos lo que es la parte que he puesto yo entre corchetes para identificarlo, para que cuando os conectéis os identifiquéis cuál es o cuál corresponde a vuestro equipo. Lo elimináis, también elimináis esto, que os quede el fichero rvrplugin.ini. Salís y ya este sería el que copiaríamos, como hemos hecho antes con este, lo copiaríamos a la carpeta correspondiente y ya lo tendréis configurado. Es decir, a pesar de que os he explicado cómo modificar el RVR plugin, los parámetros importantes, etcétera, etcétera, yo os voy a dar en nuestro repositorio
digamos así, los ficheritos INI que yo he ido usando para los distintos formatos y que están testeados por mí. En todo caso, si tenéis algún problema con alguno, que os dé algún tipo de problema el tema, pues nada más que tenéis que escribirme a través de los comentarios, a través de Telegram, etcétera, etcétera, y os trataré de ayudar para configurarlo correctamente, porque también cada ordenador es un mundo y a lo mejor yo os puedo dar estos ficheros de referencia, los que habéis visto en el repositorio, estos de aquí, pero puede ser que en vuestro equipo concreto, por el router que tengáis, por cualquier otra cuestión, no os funcione correctamente. Yo ya os guiaría un poco en el caso de que eso ocurriera, pero en principio son 3 ficheros que yo he testeado y que van bien. El juego va a ir fluido y va a tener una nitidez. En el caso del primero que hay aquí va a ser un poquito menos nitidez, puesto que no vamos a bajar ese parámetro Sharper que yo he introducido dentro del INI. En la RTX 2070 vamos a tener mejor nitidez, porque además en este también vamos a tener un bitrate inferior. En el 2070 el bitrate va a ser de 150 megas por segundo y además el parámetro Sharper va a aumentar a 1.3, y en el caso de la RTX 3070 o 3080 va a ser en 200 megas por segundo de bitrate y además el 1.4 en lo que se refiere al Sharper, a ese parámetro que yo he introducido dentro del INI. Bien, pues con esto acabamos lo que es toda la parte que hay que realizar en el ordenador referente a lo que son las Pico 4 y el Streaming Assistant. Toda la configuración ya la hemos hecho y ahora vamos a pasar al visor para tener la sesión y que pueda también comentaros un par de cosas más y veamos si realmente conseguimos el objetivo que teníamos planteado de obtener al menos con mínimo la misma experiencia que Virtual Desktop, y si la podemos tener mejor, pues mucho mejor. Bien, lo que vamos a hacer es activar el Streaming Assistant, le damos que sí, le damos a que lo vamos a usar con Wi-Fi y ya se nos queda aquí esperando a que me conecte con el visor, así que en un momento nos vemos en el visor. Reverquest maníacos, hasta ahora. Hola, hola Reverquest maníacos, pues ya estamos aquí como siempre en la home de Pico y vamos a ejecutar Streaming Assistant, que ya lo hemos dejado en el ordenador conectado vía Wi-Fi para ahora conectarnos a él y terminar de dar la explicación de cómo usar Streaming Assistant con gran rendimiento y calidad, tanto en nitidez como fluidez de juego, etcétera, etcétera. Vamos a buscarlo por aquí, Streaming Assistant, aquí lo tenemos, le damos un clic. Aquí esta es la pantalla inicial de Streaming Assistant, nos da aquí un poco las instrucciones, aquí nos dice qué conexión, qué Wi-Fi estamos usando. Yo tengo la Wi-Fi 6 de 5 GHz de mi router AX3600. El panel de rendimiento, ahora os diré cómo se conecta, no lo vamos a conectar por defecto, y aquí nos sale el ordenador. Este es mi ordenador, aquí sale el vuestro y le dais a conectar. Una vez que le dais a conectar, pasará unos segundos hasta que se conecte a Steam directamente. Se va a conectar directamente a Steam. Hemos puesto, como habéis visto en el vídeo anterior, el Streaming Assistant para que nos detecte Steam y ya estamos dentro de Steam. Lo primero que vamos a hacer es darle al botón de las 3 rayitas. Aquí tenemos los juegos, la biblioteca, y para aquellos que tengan el problema de que se escuche el sonido a la vez por el ordenador y por el visor, y solo queréis escucharlo por el visor, le dais a este botón del altavoz y le dais a este botón del altavoz. Entonces mutearéis el sonido del ordenador y así no os suena por los dos sitios a la vez. ¿De acuerdo? Bien, por otro lado, nos vamos a ir a este otro botón, que es lo que nos va a mostrar el escritorio de nuestro ordenador. Aquí estamos viendo lo que tenemos, a ver si soy capaz, en el escritorio, y si nos vamos a lo que es, vamos a ver si soy capaz, ahora, a lo que es el panel de Steam, le damos aquí a las rayitas, le damos ajustes, crear informe, no,
rayita, ajustes, y aquí tenemos el super sampling. Yo tengo aplicado un super sampling del 150% ya que tengo una RTX 3080. Si tenéis una RTX 3070, yo creo que el 150% os sirve también. Podéis bajarlo un poquito hasta el 140%, por ejemplo, si veis que nos va del todo fluido. Para 2070 o 2070 Super, lo bajáis al 100%, a 2160 por 2160, que aquí marca el 100%, que es como si no tuviera super sampling, pero se os va a ver igualmente muy bien y va a ir el juego fluido. Y los que tengáis una 2060 o inferior, pues si veis que no os va bien, pues lo bajáis un poquito más, incluso por debajo del 100%, aunque en teoría al 100% os debería funcionar bien. Bien, pues este es el super sampling que yo llamo super sampling más nativo, digamos así, que el de Virtual Desktop, y ahora vamos a ver el resultado que nos da. Que habíamos visto. Antes de nada, vamos a darle al botón del mando izquierdo, el de las 3 rayitas, el botón plano de las 3 rayitas. Lo mantenemos unos segundos y aquí nos aparece debajo lo que estamos utilizando. Fijaros, esto me ha venido bien para una cuestión. Fijaros, frames, tenemos unos frames robustos de 90 frames, latencia de 33 milisegundos, que está muy bien, pero el bitrate, fijaros que yo había puesto 200 megas por segundo y ha aparecido 101 megas por segundo. Esto ocurre a veces porque aunque copiemos ese fichero ini a la carpeta que os he comentado, hay veces que al ejecutar Streaming Assistant como que lo resetea no en todo lo demás, sino en cuanto a los bitrate, y no nos coge los que nosotros hemos marcado. Si esto os ocurre, es tan sencillo como modificarlo, es decir, volver a hacer la operación, coger ese fichero ini que tenéis en el escritorio y volver a copiarlo, y ya os lo va a coger. Lo voy a hacer, voy a cerrar el panel y voy a parar un momentito y voy a cambiarlo y ahora veréis cómo aparece de nuevo. Bien, Reverquest maníacos, pues ya estamos aquí de nuevo. A ver que me coloque bien el visor. Vamos a darle otra vez al botoncito y ahí tenéis los 200 megas por segundo. Ahora sí se ha copiado el fichero bien. Tenemos nuestros 90 frames robustos, la latencia total de 37, decoding 13, game 1 milisegundo, encoding 8 y lo que es el networking, que aquí lo llama transmit, 7 milisegundos. La resolución la tenemos puesta en alta, autorate on, y el codec, fijaros que es el H265, que en teoría, según lo que vimos en Virtual Desktop, con una tarjeta Nvidia como la que tengo yo, por ejemplo, no debería ir totalmente bien. Sin embargo, vamos a ver que sí que efectivamente va a ir bien. Así bien, que pues vamos a ello. Lógicamente, ya estamos aquí en Half-Life Alyx, lógicamente al tener el overlay, esto donde vemos los datos estadísticos, etcétera, conectado, va a hacer que el juego pueda, no tiene por qué, pero pueda rendir menos de lo que debiera. Lo digo como advertencia, pero vamos, yo creo que va a rendir bien. Vamos a ello. Vamos a cargar la misma partida del otro día que hicimos para Virtual Desktop y vamos a ver qué tal nos movemos y qué tal la nitidez y todo eso. Y analizamos un poco los datos igual que hicimos con Virtual Desktop. Bien. Ya estamos aquí. Bueno, lo primero que llama la atención, fijaros, cuando me muevo, la fluidez absoluta que tenemos en el movimiento. No sé si lo notáis cuando muevo a mi alrededor, que se nota todo el movimiento bastante fluido.
la pistola, fijaros la pistola, que aunque pueda dejar algún, voy a ponerla más arriba, un poquito de aura, un pequeño aura, no deja tanto aura y se nota que se mueve con una suavidad mayor que como se movía en Virtual Desktop. Fijaros que se mueve de forma mucho más natural. Es lógico que si yo lo muevo así se vea el aura. El problema es que el arma no se veía con naturalidad, que se movía con naturalidad. Ahora sí se mueve suave y natural. Vamos a movernos un poco. Fijaros cómo se mueve. Fijaros también la nitidez comparándola con Virtual Desktop. Vemos el fondo perfectamente con una nitidez espectacular, sin ningún tipo de problema. Fijaros cómo se mueve todo bastante suave. Puede ser que en algún momento de algún tirón, por el super sampling tan grande que le tengo puesto, y también por el hecho del overlay. Fijaros, por ejemplo, los datos que se nos están dando. Hay bajones de FPS. Ahí estamos viendo, por ejemplo, ahora mismo 78, 90. Los milisegundos suben mucho, pero sin embargo, esto es cuando yo os decía que os fiéis más de vuestra experiencia, de lo que vosotros vais notando a la hora de moveros, etcétera, etcétera. Lógicamente también, por ejemplo, el hecho de que estoy grabando el vídeo también hace que el rendimiento baje un poquito. Pero, por ejemplo, ya os digo, cuando miramos, fijaos el detalle de todos los gráficos, incluso los que se ven así arriba en la distancia. Va todo bastante fluido. Tened en cuenta, vuelvo a repetir, que estamos hablando de un super sampling del 150%. Lo estoy forzando mucho para la RTX 3080 y 200 megas por segundo de bitrate. Y estoy grabando y además con el overlay puesto, con lo cual es normal que pueda tener algún problema de rendimiento, igual que también pudo ocurrir con Virtual Desktop. Pero lo que es indiscutible es que la experiencia es buena, no es tan mala como todo el mundo la pinta. Como veis, el movimiento es totalmente fluido. Vamos a intentar dispararlo. El arma sigue moviéndose con más fluidez. A ver que se ve el guardián. Fijaros, por ejemplo, el tema que os he comentado a veces de los frames. Estamos teniendo, la verdad que no sé por qué hoy estamos teniendo unos datos de decoding bastante grandes. Fijaros la latencia que nos está dando ahora mismo, pero sin embargo, fijaros lo curioso, por eso digo que no os fiéis mucho de estos datos, porque el juego va perfectamente a pesar de que los frames, igual que esto también era común en Virtual Desktop, a pesar de que te marcaba unos milisegundos de latencia muy altos o altos, no concordaba con la experiencia real que estamos teniendo, ¿de acuerdo?
vamos a salir del juego y vamos, no, por aquí no, por aquí. Salimos del juego y vamos a estamos ahora en el Steam Home. Voy a salir un poquito aquí fuera para que también veáis la nitidez con lo que se ve todo aquí. La suavidad y al fondo, etcétera. Vamos a bajarle un poco lo que es el super sampling. Vamos a ver ahora, habiéndole bajado un poquito el super sampling, a ver qué tal. Porque sí he notado algún traqueteillo cuando ahora parece que va mejor. Fijaros, el movimiento del arma. Totalmente natural. Vamos a movernos un poco. Como veis, va todo bastante fluido. La nitidez, mirando a lo lejos, va perfectamente bien. Y, por ejemplo, donde se nota también cuando coges algún objeto, la velocidad con la que te llega también se nota un poco más forzada, digamos así. No, a esta la que quiero yo. En Virtual Desktop, pero bueno, hay que decir lógicamente que son experiencias muy parejas, pero que bueno, estamos demostrando que Streaming Assistant no es tan malo como se ha pintado. Como veis, ya os digo, va todo bastante fluido, nos movemos con bastante fluidez. Aquí tenemos el enemigo. Y bueno, pues también la ventaja que tiene, en cierta manera, este Streaming Assistant respecto a Virtual Desktop, ofreciéndonos una experiencia pues bastante parecida a lo que nos ofrece, o prácticamente igual, yo diría que prácticamente igual a la que nos ofrece Virtual Desktop. Sin embargo, es gratuito, es totalmente gratuito. Como habéis visto, he bajado un poco el super sampling, que quizá lo tenía demasiado alto, y ahora va bastante mejor que antes. Que sí, que no es una diferencia abismal, digamos, respecto a Virtual Desktop, pero a mi juicio también vuelvo a repetir que este tipo de programas, cuando estamos grabando vídeos, etcétera, suelen bajar un poco el rendimiento. Con Virtual Desktop también me ocurrió, pero lo que no se puede negar es que la nitidez es muy positiva, muy buena.
muy semejante a lo que nos ofrece Virtual Desktop, y la fluidez de movimiento a mí personalmente me gusta más la que da este programa que la que da Virtual Desktop. Que después nos puede gustar más uno, nos puede gustar más otro, etcétera, etcétera, eso ya es una cuestión de gustos, pero lo que a mí no me gusta es que demonicemos, digamos así, una aplicación que realmente nos puede dar un gran rendimiento ajustándola correctamente. Vuelvo a repetir que los parámetros... Uy, aquí hay dos bichos de estos. Vamos a salirnos. Vaya, otra vez me he venido aquí. Nos salimos. Lógicamente todo es matizable y todo podemos todavía afinar un poco más, pero yo creo que con este vídeo se demuestra que Streaming Assistant es verdad, y lo reconozco, no tengo ningún problema en reconocerlo, todavía le falta pulirse un poco, pero tened en cuenta que estamos jugando a Half-Life Alyx en calidad ultra, el juego puesto en calidad ultra, con un programa que Streaming Assistant que realmente no está todavía del todo pulido. Vamos a irnos aquí al paisaje, etcétera, y está yendo muy bien, con una nitidez muy aceptable, muy semejante a la experiencia que tenemos, como mínimo igual, idéntica a la experiencia que tenemos con Virtual Desktop. En Virtual Desktop notábamos a veces algunos pequeños tironcillos. Es verdad que con un super sampling tan alto como el que yo tenía puesto, de 150%, y teniendo en cuenta que estoy grabando y que tenía puesto el overlay, etcétera, etcétera, es verdad que en algún momento he notado que ha dado algún tirón, no lo voy a negar. Pero eso no quiere decir que puliéndolo un poquito más por parte de sus creadores, y también bueno, pues puliendo nosotros también esos parámetros que hemos ido tocando, pues podemos llegar a una experiencia pues muy positiva, muy semejante, vuelvo a repetir, a lo que obtenemos con Virtual Desktop. Fijaros en este paisaje, cómo podemos ver con bastante nitidez todo lo que tenemos al fondo sin ningún tipo de problema. Los montes que se ven al fondo los vemos con nitidez, etcétera. Pues bien, Reverquest maníacos, pues aquí es donde vamos a acabar vamos a ponernos aquí enfrente, este tutorial de Streaming Assistant, que espero que os haya servido. Ahora os daré las conclusiones que yo saco de todo esto. Bueno, es verdad que al hacer estas pruebas me he encontrado con alguna dificultad, en el sentido de que he tenido experiencias que han ido más fluidas. No sé en este sentido si la conexión, hoy la tengo más, la conexión de internet más saturada, o por qué cuestión será, pero iba un pelillo más saturado el tema de lo que debería ir más fluido. Yo he tenido experiencias, os lo aseguro, y con estas características, 200 megas por segundo, 150 de bitrate, etcétera, etcétera, y ha ido el juego muy fluido, y de hecho lo habéis visto que el juego va bastante fluido a pesar de los valores que se nos dan en el panel de información, que ya os digo que hay que fiarse más en cierta manera de la experiencia que nosotros tenemos en el juego que de los valores que nos va dando ahí, porque los bajones que hay de frames, igual que ocurre en Virtual Desktop, son puntuales y no afectan a la experiencia global. Lógicamente, si ahora yo cojo, porque de hecho la nitidez que se gana desde 2160 por 2160 hasta el super sampling que he hecho yo de 150%, perdón, si yo cojo y me voy al 100%, con las mismas características, el rendimiento va a ser superior y prácticamente va a rendir mucho mejor, va a ir todo más fluido, etcétera. La cuestión es que, bueno, pues en cierta manera yo estoy también forzando mucho la situación para un poco ponerlo a la par de Virtual Desktop, y ya habéis visto que el juego se juega perfectamente
que los movimientos de la cabeza, etcétera, va perfectamente. Por cierto, no hemos probado el Contractors, lo vamos a probar ahora antes de finalizar. Y demás, con lo cual la experiencia es buena. Es una cuestión ya de que, lógicamente, Virtual Desktop lleva ya muchos años de desarrollo y este programa, como el que dice, está recién salido. Con todo y con eso, bueno, pues ya vosotros tenéis la libertad, vamos a ir poniendo Contractors. Tenéis la libertad, por supuesto, de elegir el que más os convenga, el que más rendimientos dé, etcétera, pero ya teniendo toda la información disponible y pudiendo usar con libertad el sistema que os venga mejor, ¿de acuerdo? A ver, Contractor, ¿qué tal nos va hoy? Porque esto también muchas veces depende del día, de la saturación de la conexión de internet, etcétera. Pues van las cosas mejor o van peor. Aquí tenemos Contractors. Vemos ahí la nitidez al fondo, que se ve todo bastante nítido. El movimiento bastante suave. Ahí ha dado un tironcillo, pero en general bastante suave. Hoy, ya digo, hoy la cosa no va con estas pruebas. No me está yendo tan bien. Yo no sé si es porque se está grabando el vídeo o por qué. Pero lo cierto es que no me está yendo tan bien como otras veces. Lo que sí se denota es la nitidez que conseguimos, que es prácticamente la misma que Virtual Desktop. Y sí es verdad que hoy, no sé, ya digo, no vuelvo a repetir, no sé si es por el tema de, ¿veis? Da unos tirones y demás, que normalmente no lo está. Es una lástima que en esta prueba no me esté dejando un poco en ridículo el juego, pero bueno, es así, A veces el rendimiento no va como a uno le gustaría porque hay muchos factores que afectan, que la conexión no esté saturada, que hayáis reiniciado el ordenador, etcétera, etcétera, y parece ser que hoy no estamos teniendo mucha suerte. O también lo que os digo, al grabar, pues un sistema como Streaming Assistant, que todavía no está muy pulido, pues puede estar afectándole más de la cuenta el hecho de estar grabando lo que os estoy poniendo. En todo caso, yo os invito a que probéis ambos sistemas y os quedéis con el que más os gusta. Yo personalmente voy a seguir usando Streaming Assistant. Tengo que decir también, lógicamente, que el gran inconveniente que tiene Streaming Assistant es que no podemos ejecutar juegos de Oculus Rift, pero a partir de aquí ya sois vosotros los que tenéis que elegir qué juego o mejor dicho, qué programa de streaming deseáis usar. Yo ya he dado toda la información que tengo, con la que he hecho las pruebas. A mí personalmente me ha ido bien. Hoy es una lástima porque no sé por qué las pruebas no han salido tan óptimas como debieran. Pero, no obstante, hemos comprobado, eso sí, que se juega perfectamente a ambos títulos, con una experiencia de nitidez semejante a la que se obtiene con el tema de Virtual Desktop, y quizá hoy sí es verdad que se nos han igualado las tornas en cuanto a la fluidez, porque es verdad que hemos notado más tirones y demás que yo normalmente no los suelo notar. Pero bueno, ya os dejo, lógicamente, en vuestra elección el hecho de que queráis usar uno o queráis usar otro. Yo, como digo, ya os he dado la información y yo ya usaré el que yo me gusta más, y vosotros, lógicamente, los ReverQuest maníacos, pues podéis probar y usar el que mejor rendimiento os dé. Pues nada más, ReverQuest maníacos, desde este lugar paradisíaco de Steam Home me despido de todos vosotros y vosotras, y ahora en el espacio final os hago un resumen de todo lo que hemos visto y me despido de vosotros. Hasta pronto, ReverQuest maníacos. Bien, ReverQuest maníacos, pues como ya habéis podido ver en los vídeos que os he mostrado, ya tenéis en el repositorio esos perfiles de Streaming Assistant para que podáis probar con vuestras tarjetas, etcétera. Hay que tener en cuenta que puede que esos perfiles en algún equipo concreto, por la CPU que tenga, por el procesador que tenga o las características que tenga, no funcione del todo bien. Habría que hacer algunos ajustes. Lógicamente, si me necesitáis ayuda, pues en la zona de comentarios me podéis preguntar, o si formáis parte ya del grupo de Telegram de ReverQuest VR, pues allí también me podéis preguntar lo que necesitéis. También hemos visto esa incidencia que ya os había comentado al principio del vídeo sobre el tema de que al grabar mientras que se está usando Streaming Assistant hay una incidencia y el rendimiento de Streaming Assistant baja, lo hemos podido ver,
pero ya os he comentado que si dejamos de grabar y reiniciamos SteamVR ya va todo perfectamente, con lo cual podéis tener confianza en lo que os he ido mostrando a lo largo del vídeo. Lógicamente la mejor prueba que podéis tener de todo esto es probarlo, haced una prueba, que nadie pierde nada por probar, y si veis, comprobáis si realmente os da un soporte o un rendimiento mejor Streaming Assistant sobre Virtual Desktop, y ya podéis elegir, como ya os he dado la configuración de ambos programas para vuestras Pico 4, elegir el que más os convenga o el que mejor rendimiento dé a cada uno. ¿De acuerdo? Bueno, ahora lo que voy a hacer antes de ya finalizar este vídeo de hoy, en el cual espero que muchas personas puedan beneficiarse de él y de todo lo que se dice en él, bueno, pues voy a decir un poco, a comunicaros las ventajas e inconvenientes que veo yo de Streaming Assistant sobre Virtual Desktop, y también hay inconvenientes, por supuesto. Ventajas que tiene, bajo mi punto de vista, y salvando esa incidencia que ya hemos hablado en varias ocasiones durante el vídeo, tenemos un mejor rendimiento en lo que se refiere a fluidez e inmersión dentro de PSVR gracias a Streaming Assistant. Esta es, a pesar, ya os digo, de lo que ha ocurrido, la incidencia, mi conclusión. Podéis comprobarlo y lógicamente, si no, para vosotros la conclusión no es esta, pues usáis Virtual Desktop y no hay ningún tipo de problema. En cuanto a la nitidez, que era uno de los puntos más criticados, digamos así, de Streaming Assistant, que se veía con mucha borrosidad, etcétera, etcétera, en este sentido, creo que ahí sí se ha demostrado en los vídeos, se consigue una nitidez semejante a la de Virtual Desktop, e incluso me atrevería a decir en algunos momentos incluso superior, pero vamos a dejarlo en semejante, ¿de acuerdo? Con lo cual ya no tenemos esa excusa de que no se ve nítido, etcétera. Bien, en cuanto al super sampling que se emplea en Streaming Assistant, me parece un super sampling acompañado de ese parámetro que os he compartido de nitidez en el punto INI. La combinación de ambos nos va a dar un super sampling, a mi juicio, más nativo. No es que sea totalmente nativo, pero es más nativo que el que emplea Virtual Desktop. Lógicamente, pues vuelvo a repetir, seguid las recomendaciones que os he dado, etcétera, etcétera, y comprobáis vosotros mismos si a vosotros os va bien o no os va bien. Y por último, sí es verdad que tenemos un mejor rendimiento, nuevamente, sin tener en cuenta la incidencia que hemos tenido a lo largo del vídeo, da mejor rendimiento en H265 en una tarjeta Nvidia, entre otras cosas porque no nos permite Streaming Assistant utilizar H264, pero el rendimiento que da en cuanto a nitidez, calidad gráfica y fluidez del juego, etcétera, en Streaming Assistant es superior a la que nos da en una tarjeta Nvidia, vuelvo a repetir, que la que nos da en Virtual Desktop, que el propio creador nos dice que para una tarjeta Nvidia usemos H264, como yo ya comenté en su momento. En cuanto a inconvenientes que tiene Streaming Assistant respecto a Virtual Desktop, pues uno es que no podemos ver películas o series, etcétera, a través de Streaming Assistant. Si lo podemos hacer, bueno, podemos, lo que ocurre es que lo tendremos que hacer a través de Steam y no nos daría la misma calidad ni de cerca, yo digo todo tal como es, que la calidad que nos da en este sentido Virtual Desktop o otras aplicaciones como Big Screen. Por tanto, esta sería una pega, digamos así, que tendría Streaming Assistant. Es verdad, por otro lado, que el propio sistema de Pico 4 tiene una aplicación aparte que se llama Remote Play, Remote Play Link me parece que se llama, ya la veremos en algún momento, que nos permite hacer esto. Pero hay que decir que en la propia aplicación de Streaming Assistant no se puede hacer, con lo cual es un inconveniente respecto a Virtual Desktop, donde sí se puede, y además pudiendo usar Dolby Atmos en el sonido, etcétera, etcétera, siempre que tengamos unos auriculares que soporten Dolby Atmos, claro está, o un equipo de sobremesa que soporte Dolby Atmos. Y por otro lado, el gran inconveniente para mí, que sobre todo de cara a Streaming Assistant, es que a día de hoy no tiene todavía soporte para juegos de Oculus Rift. Hay una forma, como he comentado en alguna ocasión, de hacerlos funcionar, pero es una forma no legal y por tanto no la compartiré en el canal. Pero de forma, digamos así, nativa, de forma que la aplicación nos lo permita, no se puede. Con lo cual, pues
valga la redundancia, es un gran inconveniente porque en este caso, para jugar a juegos de Oculus Rift, tendremos que usar Virtual Desktop al menos a día de hoy, sí o sí. Y Streaming Assistant dejarlo de momento para SteamVR, donde es donde yo he conseguido el mayor rendimiento. Bien, ReverQuest maníacos, pues esto es todo. Espero pues realmente que con las recomendaciones que he dado, las configuraciones que hagáis, os funcione Streaming Assistant como yo deseo que funcione. El que no le funcione por cualquier cuestión, pues nada, que simplemente use Virtual Desktop y no pasa nada. A mí me sigue dando, vuelvo a repetir, el buen rendimiento Streaming Assistant y es el que voy a usar de momento para PSVR. Espero que con el tiempo actualice la aplicación de Streaming Assistant y también podamos usar juegos de Oculus Rift, que es la gran pega que yo encuentro en el programa. Y lógicamente, pues eso. También podéis incluso, si queréis, para comprobar, si tenéis esa inquietud, para comprobar lo que yo os he comentado de que al grabar se produce ese bajón de rendimiento en Streaming Assistant, podéis, una vez que configuréis el Streaming Assistant y comprobéis, espero que a muchos usuarios les pueda ayudar, que os va guay, que os va bien, que os va suave, que os va tal, probad a grabar y veréis cómo os va a provocar una caída de rendimiento. Os digo por quedaros tranquilos, el que quiera comprobarlo, de que efectivamente esta incidencia que se me ha dado es por este motivo. Pues nada más, ReverQuest maníacos, espero que este tutorial, como el de Virtual Desktop y todo lo que hemos montado sobre el tema del streaming PSVR, os sea útil, que haya muchos usuarios, muchos ReverQuest maníacos que se puedan mejorar su experiencia gracias a estos tutoriales. Y bueno, pues nos vemos próximamente en más vídeos aquí de contenidos, de informaciones, de tutoriales, de juegos, de diversión aquí en ReverQuest VR. Recordad que ya tenemos activo el canal del Telegram, en la descripción tenéis el link y tenemos ese sorteo de 2 packs por motivo de los 1000 suscriptores en el canal, al que también podéis solicitar pertenecer o participar, mejor dicho, y de esa manera, bueno, de esa manera no, que tenéis, lo que quería decir es que tenéis 2 semanas concretamente para solicitar la participación, ya que ahora el sábado de pasadas esas 2 semanas haremos el sorteo en directo de esos 2 packs de 8 juegos cada uno, ¿de acuerdo? Para Steam. Bueno, pues nos vemos, ReverQuest maníacos, espero que os haya sido útil todo, espero leer vuestros comentarios diciéndome que os habéis conseguido con un gran rendimiento con Streaming Assistant, y si hay algún problema pues también me lo comentáis, que yo os trataré de ayudaros. Nos vemos, chao chao, no me falléis, chao chao, ReverQuest maníacos.